a contar mi historia. Una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del pueblo de la mujer, cómplice con la justicia de Córdoba, para condenar a un hombre inocente. Solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel o 15, como mi papá. Conocer nuevas personas. Es que no, entiende que ahorita los tiempos ya no están para conocer personas, y menos nosotros como hombres. Ahorita no, porque estamos al descubierto completamente. Imagina que estás en tu casa tranquilo haciendo cualquier actividad que te gusta hacer y de repente alguien te está tocando en tu puerta y vas y abres y resulta que abajo de esa puerta está una carta de un citatorio para que vayas al Ministerio Público. En la carta dice que te están acusando de violación. No importa si es verdad o mentira, desde ese momento tu vida ya cambió y drásticamente. Y lo que te voy a explicar hoy, probablemente nadie te ha dicho cuánto es lo que cuesta pasar por este tipo de situaciones. Esto no es opinión, son datos de la INEGI, de la Constitución y de lo más importante, el Código Penal. Quédate hasta el final, que lo último es lo más fuerte y te vas a sorprender la cantidad que vas a tener que desembolsar y cómo puedes hacer para evitar eso. Primera etapa, citatorio. Primero lo primero, cuando alguien te denuncia por violación, tú no te enteras de nada. La denunciante va al Ministerio Público, levanta su acta y se abre una carpeta de investigación sin que tú te hayas enterado de nada. Puede pasar días, semanas, meses o hasta años antes de que recibas el primer aviso. Mientras tanto, la fiscalía ya está investigando, recabando pruebas, entrevistando testigos potenciales y tú sigues con tu vida normal sin que te enteres que hay un proceso en tu contra. Y como por fin te enteras, ya para ese entonces te habrá llegado un citatorio. En este caso, el Ministerio Público te va a dar entre 3 a 5 días para presentarte a declarar. Eso es todo el tiempo que tienes para conseguir un abogado, entender de qué te acusan y preparar tu versión de hechos. Eso es estar en una desventaja descomunal, porque toma en cuenta que tú tienes de 3 a 5 días para prepararte, mientras que el Ministerio Público tuvo meses y hasta años para prepararse y recabar pruebas. Y aquí es donde entra el primer gasto. Un abogado que te asesore de una emergencia como esta te cobra entre 10,000 a 50,000 pesos de un solo jalón, solo por esa etapa inicial, que es el citatorio. Y ojo, si tú te niegas a presentarte al citatorio, pueden crear una orden de aprehensión en tu contra. Artículo 141 del Código Penal. Mientras tanto, para ella, hacer la denuncia fue totalmente gratis. Y tú, para defenderte, ya te habrá costado entre 10,000 a 50,000 pesos. Y solo de enterarte que tienes una denuncia en tu contra. Etapa 2. La audiencia que decide todo. Ahora aquí viene la audiencia más importante de tu vida, y no estoy bromeando, que esta audiencia va a ser la inicial ante el juez del control. Aquí se decide si te vinculan a proceso o no. Tu abogado cobra por esta audiencia entre 20,000 a 80,000 pesos, dependiendo de su experiencia y la ciudad en la que te encuentres. En Monterrey, Ciudad de México o Guadalajara, un penalista especializado en delitos sexuales cobra más caro que uno de Aguascalientes o de Mérida. Ahora te preguntarás por qué es tan importante esta audiencia, y la razón es porque el juez va a decidir si te va a vincular a proceso o no. Si te vincula, valió madre, vas a prisión automáticamente. No hay fianza, no hay brazalete electrónico, no hay arraigo domiciliario y no hay ninguna alternativa. Eso es lo que dice el artículo 19 de la Constitución, párrafo segundo. La violación está en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Significa que el juez no tiene la facultad de dejarte libre mientras el juicio dure. Es automático. Es obligatorio, no importa si eres inocente. Y esto para muchos no es algo nuevo. Esto está desde 2008 y se ratificó en las reformas de 2019 y la última del 31 de diciembre de 2024. Y aquí te da un dato para que menciones. Según el INEGI, Censo Penitenciario de 2025, el 36.3% de los presos en México no tienen sentencia. Son 85,247 personas que están en la cárcel esperando un juicio, muchos de ellos por prisión preventiva oficiosa. Etapa 3. Lo que pasa adentro de la cárcel. En esta parte del video es donde se pone más brutal este análisis, porque todo el mundo asume que el gobierno debe cubrir todos los gastos cuando tú estés en la cárcel, es decir, comida, habitación, cama, productos de higiene personal, etc. Sin embargo, esto es falso. Y te voy a decir por qué. En teoría, el artículo 18 de la Constitución obliga al Estado a proporcionarte comida, ropa, atención médica y condiciones dignas. Pero en la práctica nada de eso funciona.
¿Quién no ha visto videos que han mencionado acerca de la cárcel Topo Chico Monterrey? Entre otras cárceles que dicen que pasaron un infierno. El INEGI lo documentó oficialmente en la encuesta nacional de población privada de su libertad, la EMPOL 2021. Le preguntaron directamente a los presos qué pagaron adentro. Y aquí te va las estadísticas y resultados. 55.3% pagó por pase de lista diario. Sí, así es, oíste muy bien. Te cobran por contarte para verificar si estás vivo. 28.2% pagan por tener en qué dormir. Si no pagas, duermes en el piso. 43.2% pagó por tener aparatos electrónicos como ventiladores o radio. Y 34% pagó para que no los cambiaran de celda. Es decir, que les tocara una mucho peor. Y aquí el problema es que no solo tú sales afectado, sino también sale tu familia, tu mamá, tu papá y hermanos, ya que normalmente ellos son los que te van a proveer de estos recursos. Es decir, ellos van a encargar de darte el recurso para comprar comida decente, ya que en el penal a veces no alcanza, en jabón, champú, pasta de dientes, papel de baño y ropa limpia. Además de que te van a dar agua embotellada, ya que la de penal no está totalmente limpia, en algunos casos. Y además de adquirir protección hacia otros internos. Y esto último es lo especialmente más grave que te puede suceder, porque si estás acusado de violación, recuerda que en el código carcelario los presos que son acusados de violación son los que peor la pasan adentro, es decir, justicia a mano propia. Documenta AC, una organización especializada en derechos de reclusión, calcula que mantener a un familiar en la cárcel cuesta alrededor entre 6,000 a 8,000 pesos al mes. En 2 años la prisión preventiva te podría salir en 240,000 pesos en total. Pero esto no es lo peor es lo que pasa afuera. Desde el día 1 que te vas a la cárcel pierdes tu empleo. Y la razón es, como no puedes presentarte a trabajar, ni poder avisar, ni nada, al menos que un familiar lo haga, tu patrón te puede despedir por muchas faltas al trabajo. Artículo 47, Ley del Trabajo. Si ganabas el salario promedio del IMSS de 18,864 al mes, según INEGI y ENOE 2025, en 2 años puedes perder 452,736 pesos en ingresos. Y lo peor es que tu familia afuera va a estar sufriendo por ti, porque tiene que aportar recursos para que tú no vivas una vida miserable en la cárcel, que son entre 6,000 a 8,000 pesos en el penal, además del abogado que está luchando afuera de la cárcel. El estudio Las Mujeres Invisibles de Catalina Pérez Correa del CIDE documenta que las familias pierden frecuentemente la casa, el carro, los hijos dejan de ir a la escuela y las mujeres de la familia trabajan dobles turnos para sostener todo. Es decir, al final el que sale más afectado va a ser otra mujer, es decir, tu mamá. Etapa 4, la defensa completa. Aquí vamos a tocar lo que cuesta por pelear por tu libertad. Mientras tú sigues adentro, tu abogado sigue luchando afuera y cada paso cuesta. La defensa legal completa involucraría desde carpeta de investigación hasta sentencia, incluyendo apelación y amparo, que eso te podría salir entre 50,000 a 500,000 pesos. Un abogado de alto perfil en Ciudad de México o Monterrey puede cobrar hasta 1,500,000 pesos. Peritajes privados. Lo necesitas porque tienes que refutar los peritajes de la fiscalía, es decir, psicológico de la denunciante, médico y criminalista. Los peritajes psicológicos forenses te van a costar entre 10,000 a 40,000 pesos. Informática forense para extraer datos de WhatsApp, Instagram o de la red social que has estado en comunicación con esta persona, con la denunciante, que te va a costar entre 25,000 a 60,000 pesos. Contrapericia médica entre 15,000 a 40,000 pesos. Es decir, te va a salir un total de entre 50,000 a 300,000 pesos, solo en peritajes. Y cada perito que comparece en juicio oral cobra entre 5,000 a 15,000 pesos por audiencia. Y aquí te doy un dato clave: el perito forense de informática es el más importante de todos, ya que con eso puede encontrar los chats de esta persona si dice algo que no concuerde con los hechos, con lo cual eso puede derrumbar la defensa. Etapa 5, las probabilidades. Esta va a ser la estadística que más te va a doler. Y aquí te viene lo más irónico de todo: de cada 100 denuncias por delitos sexuales, solo 5 llegan a sentencia. Esto lo reportó Animal Político con datos del INEGI. El otro 95% se queda en investigación, se y se archiva. Pero ojo, no quiere decir que tu caso no proceda, que no vas a gastar nada en defenderte. El costo ya lo asumiste antes de que haya sentencia. El abogado, los peritajes, la cárcel, el empleo, etc. Todo eso se pagó aunque tu caso sea el 95% de los que no se resuelven. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad analizó más de 328,000 víctimas de delito sexual, registradas entre 2012 a 2022. La tasa de impunidad total es de 91.4%. De los que llegan a sentencia, 88.8% son condenados y 11.2% son absueltos. Y el World Justice Project
documenta que el 14% de los detenidos en prisión preventiva en México termina siendo absueltos. Miles de personas que pasaron meses o hasta años en la cárcel para que al final te digan, eres inocente. Ya te puedes ir, después de todo lo que pasaste por la cárcel, y el dinero que perdiste, y los años, y el empleo, y la familia. México no tiene un mecanismo efectivo de indemnización estatal por prisión preventiva injustificada. Nadie te devuelve nada. Y aquí estamos al final del video. En total, el costo por violación en México te puede salir alrededor de entre 300,000 hasta 3 millones de pesos, dependiendo de qué tan involucrado estés con tu mujer. Y todo esto puede hacer que pierdas tu empleo, tu reputación, tu familia y tus amistades, todo incalculable. Y aunque ganes, el Estado no te devuelve nada. El sistema mexicano hace que sea barato acusar y carísimo defenderte, sin consecuencias reales para quien acusa en falso. Si esto te parece injusto, compártelo, porque este tema no se habla lo suficiente. Y déjame en los comentarios, ¿debería el Estado indemnizar a quien pasa años en prisión preventiva y resulta inocente? ¿Sí o no? Me gustaría leerlos. Hasta luego.